Primer libro de Samuel, capítulo 6. El arca regresa a Israel. En el estudio anterior recordarán que vimos cómo es que los filisteos fueron atormentados y muchos de ellos murieron por causa de la plaga que Dios envió por haberse llevado el arca del pacto. Y entendimos pues hasta dónde puede llevar a las personas la actitud de la idolatría. El tema central aquí tiene que ver con el aspecto de la idolatría frente a la adoración al único Dios de verdad. Una actitud que no solo es expresada en las acciones, sino que se manifiesta incluso a nivel espiritual, porque esa es la forma en que los demonios manipulan a las personas para mantenerles atadas a la esclavitud de ese pecado tan terrible que Dios juzgó y sigue juzgando y juzgará hasta el final. También analizamos las razones por las que eh, trasladaron el arca los filisteos de una ciudad a otra entre ellos, creyendo que el poder de sus dioses falsos tomaría control sobre lo que estaba sucediendo a los pobladores de las ciudades. Sin embargo, la peste y las muertes cada vez se agudizaron hasta que los filisteos comenzaron a quejarse y a pedir que el arca fuese llevada lejos de sus ciudades por causa de las muertes que estaban ya padeciendo. Dice desde el verso 1, si me acompañas con tu Biblia, dice, estuvo el arca del Señor en la tierra de los filisteos 7 meses. Fíjate, este tiempo que describe la escritura, pues en el que los filisteos estuvieron mantuviendo el arca entre ellos, muestra el hecho de no querer deshacerse tan fácilmente de algo que ellos consideraron en un momento dado una especie de trofeo y que representaba su victoria sobre el pueblo de Israel y sobre su Dios. O sea, eso es lo más terrible. Sin embargo, el pueblo filisteo insistió en que el arca fuera retirada ya de sus ciudades por el mal que estaban padeciendo. Esto en una expresión de rendición literal ante el Dios de Israel. Y dice el verso 2, entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca del Señor? Hacernos saber de qué manera lo hemos de volver a enviar a su lugar. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Ellos decidieron que el arca tendría que salir de su tierra. Sin embargo, la consulta a sus sacerdotes y a sus hechiceros, pues no era para saber si la devolvían o no. Esto es muy importante. Ellos estaban determinados que debía salir el arca de su tierra, sino que la consulta para los sacerdotes fue para saber de qué manera debían devolverla. Vamos a analizar con detenimiento la actitud que tuvieron los filisteos, a pesar de ser un pueblo pagano terrible, enemigo de Israel. Vamos a ver la actitud que ellos tuvieron. Estaban buscando la manera de devolverla, la manera en que es que aquí nosotros podemos entender la magnitud de la tragedia que sufrió el pueblo filisteo, porque en la mentalidad de los filisteos, ellos entendieron perfectamente que habían ofendido al Dios de los hebreos. No estaban preocupados por el pueblo de Israel, no estaban preocupados por la ofensa de lo que hicieron, porque ellos lo entendieron como una ofensa para el Dios de Israel. Así es de que la consulta que le hicieron a sus hechiceros, a sus sacerdotes, fue con el propósito de expresar al Dios de Israel una especie de disculpa, con todo el propósito de que la tragedia se detuviera. Este juicio, esta peste que los estaba azotando, se detuviera en el pueblo de los filisteos. Y esto que hicieron los filisteos, pues acerca de consultar a los sacerdotes y adivinos, siempre ha sido una práctica de quienes
practican la idolatría. Es una costumbre que ellos tienen. Ellos saben de antemano que sus vidas están gobernadas por entes espirituales. Así es de que, pues no es sorpresa que entendiendo que se estaban enfrentando con una fuerza espiritual mucho más poderosa, decidieron consultar a los encargados de sus vidas espirituales, a los sacerdotes de Dagón. Así es de que así lo hizo Faraón. ¿Recuerdan ustedes cómo fue que Faraón en su momento, cuando Moisés hizo las señales que el Señor le mandó para demostrar que él estaba requiriendo que su pueblo fuera liberado? Lo primero que hizo el Faraón fue llamar a sus sacerdotes, a sus hechiceros. Sin embargo, después de haber recibido varias plagas, el mismo Faraón llegó un momento en que le suplicó a Moisés que orara por él al Dios de los hebreos, es decir, que intercediera por él ante el Dios que le estaba infringiendo un juicio terrible a él y a todo su pueblo egipcio. Aunque en realidad, pues él nunca estuvo dispuesto a convertirse de su pecado. Son actitudes distintas. Una cosa es que reconozcan el poder de Dios. Lo que sucede hoy en día. Tú le preguntas a cualquier persona si cree en Dios y te va a decir que sí. Pero eso no significa que le conozcan, que crean en Él, ¿verdad? Son cosas distintas. Éxodo 8, verso 8, recordamos esto, dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Dice el verso 3, regresamos a 1 Samuel 6, verso 3, ellos dijeron: si envías el arca de Dios de Israel, dice bien, fíjate el consejo de los sacerdotes, es impresionante, de los sacerdotes paganos. Ese es el consejo que le da a los reyes filisteos. Dice: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagarle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Aquí la palabra expiación la subrayamos, que se usa en este pasaje en el hebreo es la palabra asham y se traduce como culpa en el sentido de haber fallado. También se traduce como ofrenda por el pecado. Los filisteos eran conscientes de que pues habían ofendido al Dios de los hebreos, así es de que estaban dispuestos a hacer una ofrenda al Dios de Israel para que fuesen perdonados por su falta. Esta es la expiación. ¿Te das cuenta? Qué impresionante es. Ellos no conocían la ley de Moisés. Por supuesto que no. Pero ellos en su conciencia entendieron perfectamente que la decisión que tomaron fue un error. Estuvo mal. Y que todos los eventos sobrenaturales que les estaban aconteciendo tenían que ver solamente. Había una posibilidad, y es que tenían que ver con el poder y la majestad del Dios de Israel. Es claro que dicha ofrenda que ellos iban a hacer, pues no tendría las implicaciones de las ofrendas de paz establecidas por la ley de Moisés, que podemos leer ahí en el capítulo 5 del libro de Levítico. ¿Por qué? Porque los filisteos no conocían los mandamientos de Dios. Sin embargo, en la esencia, una vez más, en la conciencia, en la esencia de la actitud de los filisteos, ¿qué fue? Demostrar su humillación ante Dios, ante el Dios de los hebreos, a su manera, como ellos entendían. Y esta manera sería de la forma en que ellos acostumbraban a hacerlo. ¿Cómo? Con riquezas, con oro, con lo mejor que ellos tenían. Te das cuenta que en la esencia, a final de cuentas, es justo el motivo del celo de Dios
por su pueblo cuando su pueblo se desviaba hacia la idolatría. ¿Por qué? Porque el pueblo, consciente de ofrecerle a Dios lo mejor de sí, cuando se iban hacia la idolatría, lo que estaban haciendo los hebreos era ofrecer lo mejor de ellos a dioses paganos. Por eso en la escritura leemos acerca del celo de Dios como esposo furioso. Y por eso el juicio, el castigo también que en muchas ocasiones el Señor permitió para el pueblo, para su pueblo. Entonces, esto es muy importante. Y entonces en este caso los filisteos a su manera, con lo mejor que ellos tenían, con oro, nada más y nada menos, ellos iban a hacer una ofrenda al Dios de Israel, suplicando perdón. Impresionante, eso es impresionante, dice el verso 4. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Preguntaron. Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Entonces, recordemos que en el capítulo anterior analizamos que una de las hipótesis muy fuertes que se considera que sucedió, cuál fue por qué razón estaban muriendo los filisteos. Muchos consideran que se trata de la peste bubónica, que desde aquel entonces se propagó por causa de las ratas. ¿Por qué? Porque precisamente las ratas son provocadoras de esta peste. Hubo ya históricamente hay antecedentes de muertes masivas por causa de esta peste en el mundo, en Europa. Así de que, pues bueno, y eran 5 príncipes filisteos que estaban temerosos, ya estaban queriendo claudicar, rendirse ante el Dios de Israel y estaban ya considerando esto. Así es de que este es el consejo que les dan los sacerdotes filisteos. Esta es la evidencia que fortalece aquella hipótesis. Y dice el verso 5, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones, que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Sacerdotes paganos, los sacerdotes de Dagón, diciéndole a su pueblo, denle la gloria al Dios de Israel. Y luego continúa y dice, quizás aliviará su mano de sobre vosotros y sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Es decir, ¿qué estaban diciendo aquí? Estos sacerdotes, por supuesto que inspirados en el Espíritu, les dieron este consejo a todos los reyes filisteos y les dijeron, denle la gloria al Dios de Israel y quizás retire este juicio sobre todos nosotros, sobre todos ustedes, sobre sus dioses. Entendieron que estaba dando juicio a sus dioses también y sobre toda la tierra que ellos poseían. Reconocer el juicio de Dios tiene que ver con darle la gloria al Señor. Sin embargo, muchas veces se comete el error de ignorar que muchas circunstancias por las que podemos pasar provienen del Señor. Y las personas se concretan a considerar que solo se trata del destino o de la mala suerte. Conjeturas tan absurdas que solo provienen de la ignorancia y de no querer reconocer lo que estos hombres reconocieron: el poder de Dios y que se debían humillar ante el Dios de Israel. Los filisteos, al aceptar hacer lo que dijeron a los sacerdotes filisteos, estuvieron de acuerdo
en darle la gloria al Señor. Sin embargo, ellos no estuvieron dispuestos a adorarlo. Esto es algo diferente. Esto es algo diferente. Ellos no estuvieron dispuestos a adorarlo de forma definitiva, ¿sí? Sino que decidieron continuar adorando a sus dioses, a pesar de que no hicieron nada por ellos. Así es la idolatría. Así cauteriza la mente y el sentido común de las personas que se mantienen en la idolatría. Esto mismo es lo que sucede hoy en día con muchas personas. ¿Sí? No están dispuestos a darle la gloria al Dios único de Israel. No están dispuestos a dejar de adorar a sus dioses, sino que, por el contrario, están decididos a no abandonar a sus dioses, y así sucederá incluso en el día de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 9, verso 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas y ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Continuamos ahí en 1 Samuel 6, verso 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? ¿Por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón. Es decir, no hagan lo mismo que hizo Faraón, porque les va a ir igual que sucedió en Egipto. Fue destruido Egipto. Dice, después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. O sea, les está preguntando a los sacerdotes, ¿recuerdan aquello que sucedió? Que no dejó ir Faraón a Israel. ¿Y qué sucedió? Vinieron las plagas, los destruyeron. Y a final de cuentas, de todas maneras, los dejaron ir. Tuvieron que dejarlos ir. Los liberaron. El razonamiento de estos sacerdotes filisteos estuvo muy presente. Tuvo muy presente lo que sucedió en aquel entonces, en el juicio divino contra los egipcios y contra Faraón, por haber endurecido su corazón. De manera que entendieron que no tenía caso que un juicio como el que recibieron los egipcios empeorara su condición, en que ya se encontraban los filisteos. Mucha gente ya había muerto por causa de esta peste. Dice el verso 7, haced pues ahora un carro nuevo. Fíjate bien. Recordemos que el arca del pacto debía ser transportada con ciertas reglas de acuerdo a la ley de Moisés. Pero fíjate bien lo que hicieron ellos. Obviamente entendamos que ellos no conocían la ley de Moisés, pero fíjate bien lo que hicieron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomar luego 2 vacas que críen, o sea, lo mejor, ¿no? A las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca del Señor y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Dice el verso 9, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él os ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Impresionante porque con todo y esto, en esta actitud vemos que es una característica de cierta incredulidad todavía, porque a pesar de que estaban casi 100% seguros de que el mal que les acontecía venía de Dios, decidieron hacer una prueba para confirmar definitivamente si el mal que les había venido
provenía de Dios o si había sido un accidente, o sea, si había sido circunstancial, accidental. Y eso nos enseña otro principio bien importante. La característica natural del hombre es negarse a arrepentirse y hacer hasta lo imposible para buscar cualquier excusa o pretexto con tal de no reconocer el poder de Dios. Qué triste, pero así somos en naturaleza. Por esa razón, todos tenemos que hacer un trabajo de restauración en nuestras vidas, para quitarnos todos esos detalles, esos aspectos de pecado que finalmente nos perjudican. Ahora bien, hablar de dos vacas, lo que estaban, estos requisitos que pusieron los mismos sacerdotes, están hablando de dos vacas que críen, dice el pasaje, y que no había sido puesto yugo sobre ellas. Es imposible, es casi imposible que muevan el carro dos animales en esas circunstancias, que nunca hayan pues tenido un yugo. Es imposible que jalen un carro, que jalen un carro. Esto significa que lo que los sacerdotes querían es que Dios se manifestara una vez más para que ocurriera algo sobrenatural, algo contra la naturaleza propia de estos animales. Si es que las vacas movían el carro, los sacerdotes estaban probando a Dios, al final de cuentas. Ellos lo que estaban haciendo era probar al Señor y como pidiéndole una señal última, solo para confirmar que efectivamente había sido Él. ¿Qué crees que hizo el Señor? Y bueno, por otro lado, la ley describe la forma en que el arca debía ser transportada, como les decía, ¿sí? Dios estaba dispuesto incluso a excusar a los filisteos por esta ignorancia que ellos tenían acerca de los requisitos, de la forma en que debía ser transportada el arca. Por su ignorancia de la ley. Ellos no tenían la ley debido a que en realidad lo que ellos querían pues era devolverla. En sí, lo que ellos querían hacer era como suplicar el perdón de Dios como restaurar el mal que ya entendieron que habían hecho. Entonces vemos un principio aquí bien importante, cómo es que el Señor permite incluso que gente que no le conozca aún haga unas y otras cosas con tal de manifestar lo que realmente tiene en su corazón. Y lo que había en el corazón de estos hombres, los filisteos, paganos y lo que tú quieras, pues era primero expresar que se equivocaron, que hicieron mal. Y en segunda, pues suplicar por su perdón, a fin de que ya no estuvieran muriéndose. Dice el verso 6, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en su casa a los becerros, es decir, a los chiquitos, a los crías. Eso es otro aspecto. A los crías los encerraron. Imagínate cómo la naturaleza misma que hubiera hecho, pues las vacas se quedan con los críos, no van a ningún lado, no se mueven. Es el verso 11. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras en sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, que era la ciudad contigua que colindaba con los filisteos, la ciudad de los hebreos, ya Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, como si reclamando, ¿no? Pero ahí iban, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. No solamente se encaminaron por el camino, sino que siguieron sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Dos vacas que nunca antes habían alado un carro, ni juntas ni por separado. Ningún conductor las condujo, iban solitas. Sin embargo,
ellas dejaron su hogar y dejaron a sus críos y avanzaron se calcula que avanzaron alrededor de 10 millas hacia una ciudad. Ellos dejaron su hogar, ellas dejaron su hogar y abandonaron alrededor todo este tramo y dejaron a sus propios becerros y siguieron derecho por el camino sin apartarse en ningún momento, sin detenerse, sin desviarse hacia los campos para alimentarse como pudiera ser cualquier animal que va solo, ¿no? Sin volver atrás para alimentar a sus becerros. Y el hecho de que las vacas siguieran por el camino bramando significa que no iban felices. Es decir, hay una traducción que de esta palabra, en la palabra hebrea, para bramando, que sugiere que las vacas iban lamentándose, llorando. Y la razón era sus crías, que estaban dejando atrás, porque ellas querían regresar con sus becerros. Sin embargo, iban obedeciendo la voluntad de su creador, nada más y nada menos. Ahí estaba la señal que indirectamente los sacerdotes filisteos estaban pidiéndole al Señor. El Señor se las concedió. Impresionante. Dice el verso 13, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Y los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios al Señor en aquel día. Aquí tú lo lees a simple vista y dices, bueno, aquí los hebreos estaban felices y dieron gracias y hicieron holocaustos al Señor, pero si tú no conoces la ley de Moisés, no vas a entender que en todo esto que hicieron, a pesar de cuál fue su intención, es decir, lo que había en su corazón, transgredieron la ley. Y aquí hay una gran diferencia en comparación al pueblo filisteo. ¿Por qué? Porque estos hebreos sí tenían la ley, sí tenían mandamientos que cumplir, que observar y que cuidar, y no lo hicieron. Bueno, primeramente, la palabra Bet-Semes, la palabra de este lugar a donde llegaron los animales con el arca, es una palabra hebrea compuesta por dos, y primero la palabra Bait, que significa casa, y la palabra hebrea Shemesh, que significa brillante o significa literalmente sol. Así es de que Bet-Shemesh se traduce como caída del sol, y esta era la ciudad más cercana a Ecrón, la ciudad de los filisteos. Podemos imaginarnos esta alegría que sintieron los israelitas cuando vieron el arca del pacto. Se piensa que los israelitas que se encontraban en aquel lugar se encontraban entre los meses de mayo y junio, porque dice el pasaje que estaban segando el trigo. Y es interesante que entre los israelitas incluso se menciona a los levitas, y que hayan realizado holocaustos con animales que de acuerdo a la ley de Moisés estaba prohibido. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar fueron animales hembras, y por otro lado el holocausto se realizó en un lugar prohibido, es decir, ¿por qué? Porque la ley prescribía que solo podía realizarse sacrificios y holocaustos en el tabernáculo. Ya para este entonces estaba prohibido hacer esto en cualquier lugar. No lo podían hacer en cualquier lugar, no debían hacerlo en cualquier lugar. O sea, fueron varios mandamientos que transgredieron.
Pero ellos ya no tenían justificación. ¿Por qué? Porque Israel ya tenía la ley. Levítico 1, verso 3 dice, si su ofrenda fuera holocausto o vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Y estas eran hembras. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Deuteronomio 12, verso 3 en adelante, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de los dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así al Señor vuestro Dios. Fíjate bien, dice, sino que en el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, esa buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestras ofrendas, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Aquí está el mandamiento que transgredieron, otro mandamiento que transgredieron. No debieron haber hecho sacrificios o holocaustos en ese lugar. ¿Por qué? Porque de acuerdo si entiendes el contexto del mandamiento que leemos en Deuteronomio, ¿cuál era el propósito del mandamiento? Evitar la idolatría, precisamente. Evitar aspectos que no reunían el culto establecido por Dios. Sin embargo, al analizar el espíritu de estos mandamientos, el propósito del Señor fue precisamente ese: evitar que los corazones de los israelitas se inclinaran poco a poco hacia la idolatría. Por esa razón, desde mucho antes ya se había establecido este mandamiento. El propósito de Dios era que su pueblo le diera gloria, ¿sí? Pero de acuerdo a su voluntad. Pero cometieron el gravísimo error de que se describe. Y bueno, las consecuencias se describen más adelante, porque por supuesto que hubo consecuencias. Dice el verso 16. Primeramente los filisteos, se dieron por satisfechos. Dice, cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación al Señor, por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca del Señor está en el campo de Josué Bet-Semes hasta hoy. Entonces los príncipes filisteos, tuvieron que haber visto con sus propios ojos lo que les ocurrió en sus ciudades cuando tuvieron el arca del pacto, ¿sí? Se convencieron de que jamás se trató de un accidente, sino que en realidad fue Dios castigándolos por lo que hicieron, y esto lo entendieron al mismo tiempo que confirmaron las circunstancias sobrenaturales con las que el arca regresó a la tierra de los hebreos. Dice el verso 19, entonces Dios hizo morir a hombres en Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca del Señor, aparte. Hizo morir al pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque el Señor lo había herido con tan gran mortandad. Bueno, vamos a poner atención en este número. Dice, hizo morir el Señor a 50,070 hombres. Aquí hay comentarios que hablan de ese tema. Primeramente, el arca del pacto no podía ser ni siquiera tocada por cualquiera, mucho menos mirar dentro del arca. Esta fue la razón más importante por la cual el Señor los mató. Un mandamiento que estaba, por supuesto, transgrediendo, ¿sí? Números 4, verso 15, dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos
pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Primeramente era una casa específica de los levitas, que podía tocar el arca, o sea, transportarla. No debían tocarla, debían transportarla. Había requisitos, especificaciones muy claras acerca de cómo debían transportarla. Una vez más, repito, esta exigencia por parte del Señor era porque ellos sí conocían la ley, ellos tenían la ley, pero la transgredieron. Vimos que efectivamente Dios castigó a los filisteos por haberse llevado el arca. Sin embargo, ellos trasladaron el arca en una carreta, sin ningún tipo de limitaciones, y no murieron en el acto. Pero no fue así con los israelitas que tocaron el arca y aún miraron dentro de ella. Y la razón, pues es simple, ellos sí tenían la ley de Moisés. El hebreo que dice, el pasaje hebreo que dice 50.070, lo que realmente representa aquí, pues es un problema, porque se dice que aquella ciudad pues era tan pequeña que no había tenido una población tan grande como para que murieran todas estas personas. Tratan de explicar una especie de error por parte del copista de las escrituras. De acuerdo al orden de las palabras hebreas, no es que supuestamente no es muy común ni usual que se exprese un número como este. Históricamente hablando, Flavio Josefo, historiador judío del siglo I después de Yeshua, él dice que solamente fueron 70 los que murieron en Bet-Semes, tal cual. Unos cuantos manuscritos antiguos escritos en hebreo tampoco incluyen este número de 50.000. Entonces, por esta razón, algunos traductores consideran que el número correcto en realidad es 70, que es mucha gente que haya muerto, por supuesto, pero se dice que es el número más real, calculando que este habría sido el número original escrito y que por un error cometido más tarde un copista hubiera puesto aquí 50.000. Entonces, bueno, la enseñanza en este pasaje es el hecho de que Dios en su justicia exige más de quien conoce más. Y a quien conoce la ley de parte del pueblo, de su pueblo, le exige el cumplimiento de su voluntad. Porque a Dios no le importan los sacrificios si encima transgredimos su voluntad, que ya conocemos. La muerte de todos estos israelitas nos habla del carácter de Dios y lo que espera de nosotros. Bajo esta perspectiva, podría decirse con tristeza que los filisteos, en su ignorancia, honraron más a Dios que los propios israelitas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, que conoce su palabra, tiene la posibilidad y la obligación, la responsabilidad de honrar a Dios conforme a su voluntad, no como se nos ocurra. Continuamos en el verso 20, dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante del Señor, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Bueno, la pregunta del verso 20 describe este pavor que los israelitas tuvieron ante esta manifestación de poder de Dios. Y por otro lado, pues describe la conciencia de los hombres acerca de la santidad de Dios frente a la indignidad de los hombres. Hebreos capítulo 10, a partir del verso 30, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, honra y honor, temor de Dios, un temor reverente al Señor es el que debemos manifestar siempre. Verso 21.
y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended pues y llevarla a vosotros. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están pidiendo? Bueno, los que tienen el permiso del Señor, de acuerdo a la ley, para trasladar el arca, vayan por ella. Porque así como estaban, ¿qué era lo que sucedía? Pues muy fácil, se la iban a llevar cuando quieran y como quisieran, igual. Si tuvieron el atrevimiento de incluso abrir el arca y mirar dentro del arca, que estaba súper prohibidísimo, pues imagínate, y por eso se murieron. Así es que el arca del pacto pues ya había regresado a los israelitas. Sin embargo, había mucho que restaurar en la vida espiritual del pueblo. Porque las muertes de estos hombres solo debían al hecho innegable de que el pueblo de Israel aún se encontraba desconectado de la santidad de su Dios. Esa es la verdad. Porque para quien ya conoce al Señor, debe recordar que Dios jamás recibirá un fuego extraño, ni alabanzas que no tengan el sentido de honor y gloria que solo están reservadas para el Dios de Israel. De manera que el profeta Samuel tendría bastante trabajo por delante a fin de hacer regresar al pueblo a su Dios y Señor.